Hola mis queridos hermanos Paco y Pili, bendecidos estamos con ustedes y gracias por esta oportunidad de venir acá a la conferencia y traer este mensaje. Amistad Mies, les amamos desde aquí, desde Florida, con todo nuestro corazón y espero que este mensaje sea de bendición para todos ustedes. Déjenme decirles, antes de que empecemos, estuve debatiendo con el Espíritu Santo, con Dios, para que me diera un mensaje que fuera un mensaje donde ustedes puedan entender lo que está pasando, entender cuál es la importancia de Israel. Este mensaje se llama ¿Se ha olvidado Dios de su pueblo? Pues hay mucha gente dentro del cuerpo donde generalmente se han olvidado de que Israel existe, en la importancia de Israel y la iglesia de Israel y el cuerpo de Israel. Y el cuerpo del Mesías, amén. Entonces, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad, Señor. Te pedimos, Padre, que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra para que traiga amor y beneficio a todos aquellos que están escuchando, Señor. Le damos las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua, por esta oportunidad de traer este mensaje que me diste, en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bien, comencemos. Espero que todos tengan sus Biblias porque vamos a tener muchas escrituras. Muy importante tener todas esas escrituras para poder traer un enfoque bíblico de lo que estamos hablando. Bueno, bien. Entonces dice así: muchas de las teologías en el mundo han llegado a la conclusión que Dios se ha olvidado de su pueblo. Sin tener una claridad de lo que está escrito, veamos bien en Isaías 66, 20 a 22, lo voy a leer y yo leo de Biblia de las Américas. Y dice: entonces traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte Jerusalén, dice el Señor, tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Y también tomaré algunos de ellos para sacerdotes y para levitas, dice el Señor, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Cuando Dios sella un pacto en la antigüedad, siempre lo sellaba con la sangre de un animal en ofrenda. Amén. Entonces, cuando Él sella ese pacto, Él lo declara santo y eterno por generaciones. Quiere decir que los pactos que Dios hizo en la antigüedad, desde Génesis, son pactos que son por generaciones y son pactos eternos que están sellados con la sangre de un animal. Siempre se acuerda de ellos y generalmente cuando leemos la Biblia siempre repite: y ese es el pacto que hice con tus antepasados, y ese es el pacto que yo guardaré con tus antepasados, y ese es el pacto que yo hice. Siempre lo recuerda en la Biblia. Leemos en el Salmo 105:8 y dice: para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. El pueblo de Israel fue rescatado y liberado de la tierra de Egipto sin mérito propio, solo por haber sido el pueblo escogido de Dios, y Dios siempre cumple su promesa y pacto. Amén, como lo está haciendo en estos días hoy. El pacto de redención fue un pacto a nivel de pueblo, y la mayoría de las condiciones legales de este pueblo como nación a nivel nacional y espiritual están escritas en la Biblia. Quiere decir que cuando Dios hace un pacto, es un legado, es legal. Cada pacto que Él hace es legal y no hay forma que nosotros podemos decir que el pacto que hizo Dios con su pueblo, con su gente, con David, con todas las personas que Él eligió, lo declaramos nulo. No podemos, porque está dedicado con la sangre de un cordero y está dedicado por Dios como eterno y para siempre. Entendemos bien que la posición del pueblo hebreo, hoy judío, escogido por Dios, sigue siendo válida hoy bajo los principios bíblicos de la Torá.
que es parte de su promesa, de nuestra promesa, y es parte de nuestra herencia. Lo voy a leer otra vez. Entendemos bien que la posición del pueblo hebreo, hoy judío, escogido por Dios, sigue siendo válido bajo los principios bíblicos dictados en la Torá, que es parte de nuestra promesa y de nuestra herencia. Es muy importante que entendamos la Torá. Voy a estar hablando sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto, aunque yo los considero una sola palabra. Pero para poder entender el antiguo pacto no estoy hablando de algo que es antiguo, sino es algo que fue escrito antes y algo que fue escrito después. Entendemos bien que la Biblia es un libro de pactos, porque cuando Dios le dice a Moisés, levanta el libro de los pactos, es un libro de pactos, no son testamentos. Aunque mucha gente les llama testamentos, no nos vamos a meter ahorita en ese término ahorita, pero son libros de pactos. Entonces, el pacto de Dios, que fue la elección del pueblo judío o el pueblo hebreo, lo podemos leer en Deuteronomio 7, versículos 6 y 7, lo voy a leer. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Versículo 7. El Señor no puso su amor en vosotros, sino os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Dios fue y escogió el pueblo más pequeño que había y lo escogió como su pueblo. Lo escogió como su pueblo. Cuando leemos en el versículo 6, que tú eres el pueblo santo, es que te ha escogido, Él está diciendo que eres un pueblo que está escogido, eres mi pueblo, yo soy tu Dios. ¿Se entiende, verdad? Eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Ahora vamos a entender por qué es tan importante no olvidarse del pueblo escogido de Dios, y por qué es importante, como ya hablamos en la otra prédica, hablamos sobre Romanos 11, y vamos a tocarlo otra vez un poquito más. Es importante. Dios es el mismo ayer, hoy y será mañana. Amén. O sea, Él es el mismo hoy, siempre y será mañana. Pero entonces leemos una escritura que me encanta y siempre ha sido una escritura que puedo entender quién es nuestro Dios. Cuando dice en Números 23, 19, cuando dice, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Quiere decir que todo pacto que Dios hizo en la antigüedad y después y hasta este día de hoy, son pactos que Él los cumple, porque Él no miente. Son pactos que Él los habla y los hace constantemente. Dios lo que hace y lo cumple. Amén. Perdón. Entonces, entendemos muy bien que muchos autores y maestros de la palabra han tratado de negar la promesa de Dios sobre Israel y dicen que ni en el nuevo pacto ni Yeshua lo confirman, y dicen que somos un Nuevo Testamento creyente, que es una escritura que no existe en la Biblia. Y entonces lo que dicen es lo que fue hecho en antaño, porque fue hecho no había gracia antes, pero Yeshua trajo la gracia. No creo que es verdad, porque la gracia que Yeshua trajo, la trajo del Padre. Porque Yeshua dice, si quieres saber quién soy yo, conoce al que me mandó. Si quieres oír las cosas y las verdades que Dios está diciendo, escúchame a mí, porque yo hago lo que el Padre me dice, y yo digo lo que el Padre quiere que yo diga. Es muy importante que Yeshua le dio mucho más importancia a nuestro Padre Celestial de la importancia que hoy el cuerpo del Mesías a nivel mundial le da la importancia a Dios. Porque Dios es la connotación del antiguo pacto y Yeshua hoy es el nuevo Dios porque es el Dios del nuevo pacto. No, los dos son dioses de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis.
Que no quiere decir porque Yeshua vino aquí, porque no quiere decir que porque Yeshua fue mandado por Dios a esta tierra, el Padre ha sido nulificado. No dice la palabra, ora al Padre en mi nombre. Y no dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yeshua le da mucho más honor a Dios. Y hoy yo creo que nosotros debemos de darle en honor a ese Padre Celestial que tenemos. Y Yeshua que está sentado a la diestra del trono. Es muy importante. Porque Yeshua es parte de este pueblo. Y ahorita vamos a ver por qué. En el libro de Hebreos 9, vamos a leer versículos 18, 19 y 20. Dice, por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Amén. Y porque cuando Moisés terminó de mencionar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la Torá, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con el agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó en Hebreos 9:20. Quiere decir que el pacto está sellado con la sangre de un cordero, como el nuevo pacto, y nuestra vida está sellada con la sangre del Cordero de Dios. Yeshua vino a quitar todos esos animales que se usaban en la antigüedad, y Él fue el que puso su persona como sacrificio para que con su sangre todo pacto que Dios hace fuera legal, para que con su sangre fuéramos salvos, para que con su sangre todo lo que nosotros hacemos esté cubierto y protegido. Amén. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que los pactos sellados por la sangre de un cordero en la antigüedad son eternos, así como Yeshua vino a darnos vida eterna, sellando nuestra vida con la sangre, con su sangre. ¿Sí? Entonces, ese es un pacto, y ese es el pacto que Dios trajo. Vamos a ver, hay un autor mesiánico que se llama Michael L. Brown, que es un autor, es un escolar, un estudioso, y él es mesiánico, judío mesiánico. Y en una de sus prédicas, él dice así, traducido, dice, ¿cómo reiteran estos maestros, hablando de los maestros que negan la promesa de Israel? Y dice, ¿cómo reiteran estos maestros cuando casi todo el nuevo pacto fue escrito para más o menos 1 millón de judíos que vivían en Israel, siendo la capital Jerusalén, y el templo seguía estando en pie? Entendemos en las palabras de Yeshua que viene destrucción a Jerusalén, y será una destrucción que durará hasta que el tiempo de los gentiles se haya cumplido. Así Él llegará como Mesías a Jerusalén, donde obviamente establecerá su reino, pero obviamente en Jerusalén, donde viven judíos. Él es el Dios de Israel, el Padre Celestial. Yeshua es un Mesías judío. Yo siempre digo a la gente, le digo, si la sangre del Cordero te cubre, y si la sangre del Cordero te bendice, y si la sangre del Cordero te trae una bendición en tu vida, pon atención que es una sangre judía que fue sacrificada para que tú estés hoy aquí y tengas esa bendición y que camines con esa bendición. No olvides la importancia del pueblo judío. No hay que olvidarnos la importancia de Israel como nación, porque sin Israel la iglesia no puede coexistir, y sin Israel no hay un avivamiento a nivel mundial. Podemos concluir bien que la Torá como tal es necesaria como una heredad para esta nación de Israel, a la cual hemos sido injertadas en su mancomunidad. ¿Se acuerdan? Hablamos de Romanos 11,
Romanos 11, 17, 18, si fuiste injertado en las ramas y el tronco que hablamos en la otra prédica. O sea, la Torá como tal es necesaria como la heredad y fundación para la nación de Israel, a la cual hemos sido injertada en la mancomunidad. Quiere decir que si nosotros estamos injertados, como dice Romanos 11, 17, en el olivo de Israel, la Torá la Torá y el fundamento de la Torá es una heredad necesaria como nosotros, porque estamos en mancomunidad con Israel. Y cuando hablamos de mancomunidad, quiere decir que somos una comunidad con responsabilidad conjunta, con identidad legal para el cumplimiento de sus fines. Un Dios, un Señor y Salvador, una palabra. Quiere decir que al estar nosotros injertados en el olivo de Israel, nos agrupamos como una comunidad para el cumplimiento de las instrucciones y enseñanzas de Dios que están escritas en la Biblia. Una Biblia, un Dios, un Señor y Salvador, un solo pueblo. Es muy sencillo. Entonces, Dios, obviamente, no creo que se ha olvidado de Israel, y no creo que Dios y nosotros, como parte del cuerpo del Mesías, debemos no olvidarnos la importancia que tiene Israel y que tiene Israel dentro de las naciones y las naciones dentro de Israel. Por ejemplo, en el Nuevo Pacto cita constantemente a los profetas del primer pacto, y mucha gente no entiende esto, que el nuevo pacto es la continuación del antiguo pacto. No es un nuevo pacto que está apartado de la Biblia. No son dos Biblias diferentes, no son dos pactos diferentes, es el mismo pacto. Ese es el pacto le llaman la ley de Moisés, y yo le digo al Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, le digo la ley de Yeshua. Porque es el pacto, es las instrucciones y enseñanzas que le dio Dios a Moisés para su pueblo. Y son las instrucciones y enseñanzas que le dio Dios a Yeshua para su pueblo. Y para aquel pueblo que está injertado dentro del olivo de Israel, para que puedan entender la importancia del Dios de Israel y un Mesías que es judío. Entonces, en el Nuevo Pacto se cita, voy a hablar de unos, al momento de que el Nuevo Pacto cita al Antiguo Pacto, acepta como una evidencia jurídica, una evidencia verídica, una verdad, que el origen de los evangelios son judíos. Los evangelios fueron escritos por judíos. Yeshua judío, los discípulos todos judíos, inclusive Lucas, que mucha gente dice que él era griego, pero él era un griego judío. Entonces esos evangelios fueron escritos por gente judía. Pablo mismo dice: yo soy judío de judíos, de la tribu de Benjamín, en el libro de Hechos. Todos ellos eran judíos, y entonces, ¿cómo puede ser que un judío vaya a escribir una Biblia que no es judía? ¿Cómo puede ser que al momento de escribir ellos, si ellos tuvieron su fundación dentro de la Torá, si el único libro que fue usado para traer las enseñanzas de Yeshua fue el Antiguo Pacto, ¿cómo puede ser que el Nuevo Pacto sea totalmente diferente del Antiguo? No, es una continuación, siempre continúa. Por ejemplo, en Mateo 2.15 cita Oseas 11.1. En Mateo 2.17 cita Jeremías 31, 14, 15. Mateo 3.3 cita Jeremías 43. Déjeme, me muevo por acá. En Mateo 4.4 dice: pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Yeshua, respondiéndole a Satanás, está citando Deuteronomio 8.3, que dice: y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocían ni tus padres,
y habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Qué es lo que le va a contestar Yeshua a Satanás? Si lo único que existía en ese momento es la misma palabra que él escribió, que su padre y él escribieron, como ya lo habíamos hablado en Juan 1:1, al principio era el verbo y el verbo era con Dios. Yeshua es el verbo de Dios. Yeshua es la palabra viviente de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No debamos nosotros de dividir la Biblia, no debamos nosotros de dividir el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. No, es una sola palabra y es la continuación una de la otra. Es una continuación y es muy importante, porque si nosotros ponemos atención, yo siempre pregunto, ¿dónde está la historia del nacimiento y la infancia de Yeshua, si no en el Antiguo Pacto? ¿Dónde están las profecías que están escritas y dadas por profetas en el Antiguo Pacto, que fueron cumpliéndose mucho tiempo después? Cuando Dios le da a Jeremías, cuando Dios le da a Isaías en 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Immanuel. Esa profecía se cumplió cientos de años más después en el futuro. Cuando Dios le da una profecía al profeta Miqueas, que le dice en Miqueas 5, que dice, Belén es el lugar donde nacerá Yeshua. Interesante es que se fueron de Nazaret y tuvieron que ir a Belén, ya saben toda la historia, para tener el censo, y ahí fue donde le agarraron ¿cómo se dicen? Idiolus. Ahí fue donde Miriam dio a luz, y ahí fue donde Yeshua fue, porque era la profecía. Dios dio una profecía cientos de años antes y fue cumplida después. Dios le dio la profecía a Jeremías en Jeremías 31 del nuevo pacto que nosotros estamos viviendo hoy, años antes de que fuera cumplido. En el Salmo 22, interesante si lo leen, ahí está la crucifixión de Yeshua. En Salmo 22, donde dice que los huesos, que quieren romperle los huesos y que agarran sus ropas y hacen y las rompen y las dividen, etcétera, etcétera. El antiguo pacto es una esencia importante del nuevo pacto. En el nuevo pacto hay más de 3,500 citas que se cita el antiguo pacto. Hay miles de proverbios que son, miles de palabras que fueron escritas en el antiguo pacto y hoy en el antiguo pacto y hoy están en el nuevo pacto, porque los escritores de los rollos del antiguo pacto escribieron la palabra que viene. Entonces Yeshua no vino a hacer nada nuevo, dijo, pero vine a que se cumpliera todo lo que ya está escrito en los profetas y en la Torá. Quiere decir que Yeshua no vino a crear algo, no vino a crear algo nuevo, una religión nueva. Él vino a sus hermanos los judíos. ¿Se acuerdan que él dice, yo vine para las ovejas perdidas de Israel? Él vino y le dice a sus hermanos judíos, dejen esa religión, dejen de tener todos esos ritos y rituales, vengan y adoren a Dios de la Biblia. En aquella época el judaísmo estaba dividido entre muchas sectas y él trataba de traer todas las sectas a una unidad, a un lugar donde podían alabar y traerle el honor y gloria a Dios, al Padre. Pero la gente no lo aceptó. La gente no lo aceptó, el judío no lo aceptó. Entonces, es triste y a su vez interesante la historia y lo que Yeshua tuvo que sufrir para poder traer esa unción que Dios le dio y traerla a su pueblo. Cuando en Hechos 15, que ya lo hablamos, se invitó al pueblo gentil, al pueblo de las naciones, a que vinieran a adorar al Dios de Israel y que pudieran ser salvos por la sangre de aquel Mesías que la iba a dar en el tiempo de su sacrificio. Importante, es muy importante. Podemos estar seguros que los escritores de
de los escritores antiguos de los rollos y el movimiento de los días tempranos de Yeshua entendieron la relación que existe entre personas y comunidad, lo que le falta mucho al cuerpo del Mesías hoy. Ellos entendieron cuál es la importancia de persona y de personas como comunidad. Porque acuérdense, como ya dijimos, no existían las iglesias y el cristianismo no existía. 300 años después fue creado. Se llamaban la gente del camino, eran una comunidad, eran una gente de comunidad que se juntaban juntos a orarle a Dios. Era gente que se juntaban a comer juntos. Eran gente que estaban en una comunidad, vivían en una comunidad. Mancomunidad, ¿se acuerdan? Nosotros debemos de entender que nosotros debemos de tener una comunidad. Somos una persona, un pueblo. Somos una comunidad, pero no nos llevamos como una comunidad. No tenemos las cosas como comunidad. No llevamos nuestra vida como una comunidad, sino cada quien, esa es mi iglesia, ese es mi lugar, ese es mi camino. No, mi hermano. Hay que borrar todo eso. Hay que entrar en un lugar nuevo. El cumplimiento de las profecías, el remanente electo y la restauración de Israel son parte de la ideología de los primeros creyentes en el primer siglo. Las profecías, el remanente electo y la restauración de Israel son parte de la ideología de los primeros seguidores de Yeshua. Y hoy nosotros hemos perdido eso. No entendemos la restauración de Israel, no entendemos el cumplimiento de las profecías. A lo mejor unos sí, a lo mejor unos no. Y no entendemos el remanente electo. Ya está electo. ¿Quién es? No sé, a lo mejor yo, a lo mejor tú, a lo mejor ustedes, no sabemos. Pero voy a tocar un punto muy importante. Hablamos y dijimos que Dios eligió al pueblo de Israel por una razón, al pueblo hebreo, al pueblo judío, y los escogió por ser los más pequeños, pero escogió a un pueblo. Y Yeshua es la razón principal, en mi punto de vista, que Dios eligió a Israel para ser su pueblo especial. Dios no necesitaba tener un pueblo elegido, pero decidió hacerlo porque Yeshua debería de nacer en carne de la misma nación que Dios eligió cuando eligió a Israel. ¿Ya me entienden? El Mesías tenía que venir de la simiente de Miriam, o sea, era la simiente de Dios con la simiente de Miriam, que era parte del pueblo escogido de Dios, para que él viniera y naciera en la carne como parte del pueblo judío. Era importante por Dios, porque es el Dios de Israel, es su pueblo elegido. El Mesías tiene que venir por parte de ese pueblo elegido, porque él pudo haber elegido a cualquier persona que él quería, ¿cierto? Pudo haber elegido a no sé cuántas mujeres existían en aquella época que también eran como Miriam, que eran gente buena, era gente que estaba con Dios, era gente que escuchaba a Dios. Pero Dios escogió a Miriam como una hebrea judía para que el Mesías judío pudiera nacer en carne. El ADN de Yeshua es judío. Es Dios, pero es un Dios judío. ¿Suena raro? Pero así es, porque es mucho importante. La razón de Dios para elegir la nación de Israel no fue únicamente con el propósito de producir al Mesías, sino que los escogió con el propósito que fueran a enseñar a otros acerca de Él, del Dios de Israel. Ese era el propósito del pueblo. Y hoy, nosotros, como injertados en el olivo de Israel, debemos de llevar ese manto que Dios ha puesto de ir y enseñar quién es el Dios de Israel y quién es el Mesías judío de nuestra vida. Es muy importante para nosotros. La intención de Dios es que Israel debería ser una nación de sacerdotes, de profetas y misioneros en el mundo. ¿Qué son?
igual nosotros debemos de ser porque estamos injertados. Que fuera un pueblo distinto, una nación que señalara a otros hacia Dios y su provisión prometida de un Redentor, un Mesías y un Salvador. Eso quiere decir en pocas palabras ser un evangelista, que es el llamado de todos nosotros, ser un evangelista, pero con el entendimiento de que es un Mesías judío, con el entendimiento que es el Hijo del Dios de Israel. El propósito de Dios se cumplió perfectamente en la persona de Yeshua por medio de su pueblo Israel. Entonces, cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios con su pueblo elegido era para que Yeshua naciera en carne de una virgen judía, para que su DNA fuera de Dios y judío, para que Él pudiera enseñarle a las naciones y a sus seguidores que es su Padre, el Dios de Israel, y Él un Mesías judío. Porque Yeshua llevaba todo lo que era judío. Él lo llevaba, no al pie de la letra, pero él llevaba las escrituras como él las escribió cuando él iba al templo. ¿Se acuerdan en aquella época que sus padres fueron al templo en la época de la Pascua, de Pesaj? Y de repente se dieron cuenta que estaban buscando a Yeshua, no lo encontraban, y fueron, y hasta que lo encontraron estaba él enseñándole a los escribas, a los fariseos, les estaba enseñando la palabra, y ellos decían: ¿cómo este niño sabe más que nosotros? Porque yo la escribí. Porque él escribió la palabra. Es muy sencillo. Yeshua estaba ahí para llevar la palabra de Dios, para enseñarles quién es el Dios de Israel, para enseñarle a la gente y a las naciones quién es el Dios de Israel y la importancia de Dios de Israel. Lo podemos, cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, en el tiempo que Yeshua había resucitado, y cuando vieron que la tumba estaba vacía, pero no él, y lo vieron a él, Yeshua les dijo en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se refirió al antiguo pacto, ya que el nuevo pacto no se había escrito. Lo voy a leer otra vez. Y comenzando desde Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. En la otra prédica hablamos de Lucas 24:44, donde dice que todo lo que está escrito en la Torá, le llama la ley de Moisés, está escrito sobre de mí. Porque si nosotros leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a leer la historia de nuestro Mesías desde un principio a un fin. Entonces, si tú quieres conocer a tu Mesías, ¿cómo vas a empezar a leer el libro de Juan en vez de leer el libro de Génesis, donde está Yeshua? Porque en Génesis 1:26 Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? Sino con su hijo Yeshua. Hagamos, donde generalmente la creación dice: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Pero en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque sabía que Yeshua iba a venir en la forma de hombre, así que nos hizo a su semejanza, para que nosotros no tuviéramos, para que nosotros cuando viéramos a Yeshua, lo viéramos como uno de nosotros. ¿Cierto? Disculpe. Entonces, en todo esto generalmente nosotros podemos ver que el antiguo pacto, las escrituras, las bendiciones de Dios, y todo está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Si Dios se hubiera olvidado de su pueblo, no hubiera dado su simiente a Miriam para que Miriam trajera al Mesías judío. Las experiencias de los seguidores de Yeshua en vida y aquellos que le siguieron después de su muerte han atestiguado que la vida pública de Yeshua como judío fue la puerta de entrada decisiva en la soberanía
del Padre y fue reconocido como el Mesías esperado de la casa de David. Voy a explicar esto. En el judaísmo se cree que hay dos Mesías. Uno es de la casa de David y uno es de la casa de José. El primero tiene que venir y dar su vida, y el segundo va a llegar y va a dar redención. ¿Suena Yeshua? Claro, porque Josué es de la casa José es de la casa de Josué y Miriam es de la casa de David. Él tiene las dos casas. Yeshua es de las dos casas. Y Yeshua ya vino, ya dio su vida por nosotros y ahorita va a regresar para dar la redención. Entonces, las cuestiones rabínicas judías no están muy lejos, nada más que ellos utilizan dos personas, pero nosotros sabemos que es una sola persona, aunque ellos digan no es cierto y aunque lo repudien y digan cosas malas de él, pero está todo muy concentrado porque es necesario que Yeshua Dios fue y escogió a Miriam de la casa de David, a Josué de la casa de José, y de la casa de David fue donde la simiente fue dada para que el DNA fuera judío de la casa de David, como lo explica Mateo 1, la descendencia de Yeshua. Ahí está. Y si nosotros vemos la descendencia de Yeshua, nos damos cuenta que es un Mesías judío, porque su descendencia es bíblica de judíos y de hebreos que vienen desde el principio, desde Abraham. Jeremías, Isaías habla de la simiente de Jesse. Él está, ahí está. En el libro de Isaías, Dios nos ha dado un hijo y le da los nombres, príncipe de paz y padre. O sea, todo estaba ya profetizado y escrito, porque desde Génesis 1:26 Dios nos creó a su imagen y semejanza, porque las profecías que le dio a los profetas después de la creación fueron para anticipar la llegada de Yeshua y para que la gente y los pueblos sepan que el Mesías de Israel va a llegar y va a traer esa redención a los pueblos. Ya estaba ahí. Para eso escogió a su pueblo Israel. Para eso no se ha olvidado de su pueblo Israel. Por eso Israel sigue siendo un pueblo importante. Por eso los judíos siguen siendo importantes. Todos somos importantes, entiéndanme. Todos somos uno. Somos uno en el Mesías. Ya no hay división. No hay división. No hay hombre, mujer. No hay judío, no hay gentil. Todos somos uno en el Mesías. Pero tenemos que entender que el pueblo de Israel, el pueblo judío, como electo, tiene un papel importante hoy, porque el Mesías que va a venir va a establecerse en Jerusalén, donde los judíos viven. Va a establecerse en la misma tierra donde él nació, de una mujer judía, y va a traer juicio a las naciones desde Jerusalén, porque Jerusalén es el centro de este mundo, espiritualmente hablando. Yeshua en el primer capítulo de Mateo trajo una revelación profética y llegó a la conclusión de que la autoridad de la Torá, escrituras que utilizaron los primeros creyentes, es parte del reconocimiento de Dios como una realidad universal. Es muy importante. Muy importante. Yeshua no solo fue un instrumento de las escrituras, sino que validó todos los libros del antiguo pacto al citarlos como una autoridad divina en sus enseñanzas mismas. Entonces yo pregunto, ¿se ha olvidado Dios de su pueblo? ¿Se ha olvidado Dios del pueblo que Él escogió desde la antigüedad? ¿Se ha olvidado Dios de que ese pueblo escogido fue el que le dio la simiente a este Mesías que vino a dar la redención de este mundo?
¿Se ha olvidado Dios que nosotros estamos injertados en el olivo de Israel y somos partícipes de la savia de ese árbol que es la savia de la Torá, donde la mancomunidad, la comunidad en la que vivimos, somos unos en el Mesías y somos unos aquellos que debemos demostrar la bondad y la calidad que tenemos con Dios? La bendición que tenemos con nuestro Señor y Salvador y la vida que debemos de llevar según las Escrituras. El antiguo pacto no ha muerto porque nuestro Padre Celestial y su Hijo Yeshua, que nos dieron ese pacto, siguen vivos, mis hermanos. Voy a acabar con esta escritura para ser de bendición. Juan 7, 1:16 dice: Yeshua entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá que mi enseñanza es de Dios, o si hablo de mí mismo. Yeshua enseñó lo que Dios le dijo que enseñara. Yeshua enseñó de la Biblia que él escribió. Yeshua le dio importancia a este pueblo de Israel porque él dijo: vine solo para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y hoy el pueblo de Dios, hoy el cuerpo del Mesías, no aceptan. Hoy el pueblo del Mesías, al contrario, muchos se comparten con un odio a los judíos. Muchas de las iglesias se politizan y van en contra del pueblo de Israel, en contra de los judíos, en contra de todo lo que pasa en el Medio Oriente, todo lo que pasa, y entonces en ese momento Dios llora, Yeshua llora. Y yo muy visual soy y veo cómo Yeshua llora y dice: mira, mi novia está dividida, mira, mi novia está durmiente, mira, mi novia está toda mugrosa, mira, mi novia está todas sus ropas están sucias, mira, mi novia, ¿cómo voy a llegar? Le dice a Dios: ¿cómo voy a llegar a casarme? No puedo bajar a casarme. Es el momento de que de alentarnos, mis hermanos, y levantar voz y ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. Les amamos de todo corazón. Que Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad. Los voy a bendecir con una bendición en hebreo. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Yaer Adonai panav elecha v'yichuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. La paz de Yeshua, nuestro Mesías, el príncipe de paz. Que Dios les bendiga. Les amamos.